¿Querés compartirnos qué pasó a tus 33 años? Bien, entraron los médicos, nos dijeron, mamá, hoy lo vas a poder levantar, damos por finalizado el tratamiento. Yo no percibí lo que me estaban diciendo de dar por finalizado el tratamiento. O sea, el tratamiento no había resultado, entonces iban a esperar que Wow. era el curso de lo que tenía que ser, ¿no? Así que fui yo feliz, entusiasmada de levantarlo, lo levanté y cuando lo tenía en brazos, su saturación bajó. Y me acuerdo que fue como muy natural que me acerqué y le dije, cuando quieras, Pedrito. Y bueno, cerró sus ojos y murió. Pero yo, que le había tenido toda mi vida miedo a la muerte, la enfrenté, ¿no? Sí. La enfrenté. Me sacó mi hijo de mis brazos. O sea, no sé si después de eso había algo peor. Todo Claro. lo demás, o sea, todo lo demás era vivir. Creo en esta frase que siempre me digo a mí misma: cuando vos conocés la muerte, todo lo que resta es vivir. Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 321 Podcast Acción. Hoy estamos con María Eugenia Savi. Hace un tiempo empezamos a hablar por cosas de la vida. Yo tengo una academia, ella se había interesado y demás, después me entero que es autora y demás, y tiene una historia muy interesante, entonces la invité a este podcast. Y nada, estoy muy contento realmente que estés acá para compartir, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, porque la verdad que la invitación me re sorprendió. Cuando me mandaste un mensaje, digo, sí, me encanta ser partícipe de podcast, así que bueno, cada vez que me invitan, contenta ahí. Bueno, Sí. bien. Bueno, mira, y miren, gente, también para la audiencia. Es una historia potente, ¿no? Y obvio que están más que invitados a poder ir por su libro, porque ahí está todo. ¿Querés compartir vos un poco y después vamos con el tema del libro, que es El Hijo del Viento? Para los que no saben, y voy a dejar todos los links acá abajo. Pero lo más interesante es que se queden hasta el final, ¿sí? Ya como más una charla de café. ¿Quién es María? ¿Quién es María? Una reconstrucción. He tenido muchas reconstrucciones a lo largo de estos 41 años que tengo. A mí me encanta decir la edad que tengo porque para mí, sí, para mí la edad no marca el tiempo que estoy, sino la cantidad de cosas que he vivido en estos 41 años que por ahí no sos tan consciente, ¿no? Y creo que desde que cumplí 40 empezás a ser realmente más consciente de las cosas que vas viviendo. No sé por qué, Wow. porque es como que los 40 es una apertura hacia otra cosa. Ya no te preocupan tantas cosas que a los 20 o a los 30 te preocupaban, y a los 40 estás más distendido con otras responsabilidades, pero más fluyendo porque ya tenés experiencia. Así que si tengo que responder quién es María hoy, María... María no se parece en nada a la chica de los 20, que es extremadamente impulsiva, que quería comerse el mundo, que quería, no sé, vivir una vida muy sobre las estructuras que se ponía, ¿no? Quizás esto de terminar la carrera, de ser muy perfeccionista en el trabajo, en lo laboral. Tampoco se parece a la de los 30, que tuve que batallar con un duelo, que fue el de mi hijo, que ya contaremos en esa. Entonces, creo que a los 30 un poco tuve que tocar fondo de quién era o quién había sido hasta ahí, esto de replantearte todo lo que venía haciendo durante 30 años y decir, empiezo de nuevo. Fue como un renacer, porque ya no tenía ni las mismas oportunidades ni las mismas posibilidades, y yo ya no era nada de lo que alguna vez había soñado. Y hoy, a los 40, puedo decir que estoy en la búsqueda permanente del propósito. Para mí el propósito tiene que ver con esa música que te hace bailar el alma, Wow. esa melodía que no se escucha por fuera, pero que vos la podés sentir por dentro, que no sé, realmente que te hace vibrar el alma. Y quizás la búsqueda del propósito comenzó un poco a los 30, cuando toqué fondo y no sabía cómo comunicarme con el mundo, y entonces la única forma que encontré fue escribir.
Ok. Y en esto de escribir, encontré que a través de las palabras escritas podía conectarme con un público mayor porque podía expresar sentimientos, emociones, cosas que hasta ese momento no me había atrevido. Yo siempre fui muy libre, no soy de intrometerme mucho en la vida de las personas si no me piden ese consejo, pero en un momento en el que yo realmente necesitaba comunicarme porque no sabía cómo hablar con el mundo, la escritura fue lo que me ayudó. Wow. Así que hoy soy esta buscadora de propósito, creo que en la vida tenemos muchos propósitos, principalmente el que encontré que hoy más hace vibrar o bailar mi alma es el de escribir y conectarme a través de eso. Wow. Impresionante. Creo que yo no te hubiese podido presentar mejor. Es muy lindo. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Para darle inicio, por si no me conoces, mi nombre es Brian Florentín, soy papá de Martín y Benicio, profesional de recursos humanos, autor de 2 libros, soy empresario, tengo 2 empresas, Recursos Humanos Agencia y Recursos Humanos Academia. En la agencia lo que hacemos es crear equipos de venta para empresas. Nosotros le conectamos appointment setters y closers de venta para empresas que necesiten agendar más llamadas de venta y cerrar esas ventas. También nosotros le ofrecemos un servicio de marketing digital, les corremos anuncios para atraer más clientes a través de Meta Ads. Lo que hago en la academia es formar a las personas en diferentes habilidades, ¿sí? Appointment setting, closing de ventas, marca personal. Así que si hoy por hoy vos querés renovarte laboralmente y querés aprender una habilidad para trabajar remoto para empresas, bueno, te recomiendo Appointment Setter y Closer de ventas. Y si vos hoy por hoy querés desarrollar tu propio servicio online, así como lo hago yo, y querés desarrollar tu marca personal, también podés hacerlo a través de mi academia. Sin más, en el mismo link tenés el acceso a la comunidad general del podcast y la comunidad de mi marca personal, y no te voy a robar más tiempo, más que escuchá con atención, tomá nota y lleva a la acción. 3, 2, 1 podcast acción. La filosofía es esa. Lo que escuches, lo que te sirva, llévalo a la acción y cambia los resultados en tu negocio o en tu vida. Nos vemos. Vamos directamente a ese punto de quiebre que fue entonces a tus 30 años, ¿no? Sí, a mis 33, A exactamente. tus 33. Ok. ¿Querés compartirnos qué pasó a tus 33 años? Bien, sí, sí. Bueno, yo siempre supe que iba a tener un hijo que se iba a llamar Pedro. Desde muy chiquita sabía que se iba a llamar Pedro, que iba a tener un hijo varón y que se iba a llamar Pedro. Finalmente, a mis 33 años, quedó embarazada de Pedro, era varón. Y bueno, nada, a la espera de lo que es un hijo, ¿no? Vos creo que Bien. sos papá también y lo que es la felicidad que implica esperar un niño, el miedo que implica, no sé, cómo es en la relación. Yo en ese momento estaba viviendo con el papá de Pedro, así que estábamos en la dulce espera. Bien. Exactamente, estábamos felices, deseosos de que llegara. Iba a llegar para noviembre, así que nos encantaba esto de que sea nuestro dulce noviembre. Y el 23 de octubre, el papá de mi hijo viaja por razones de trabajo al norte del país y ese día yo me sentía bastante insegura e inestable. No sé por qué, pero viste, las madres somos muy perceptivas de Wow. las situaciones. Justo fue al otro día del Día de la Madre en ese momento. Me fui a la clínica, no te puedo explicar por qué, pero me fui a la clínica y le dije, mira, algo siento que no está bien. ¿En Eh, serio? sí, Wow. sí, no sabía por qué, pero sentía que algo no estaba bien, Sí. sí. O sea, yo había notado una disminución de movimiento, sabía que el nene era muy grande para las semanas que tenía, entonces probablemente la disminución de movimientos tenía que ver con eso. Mi marido estaba viajando, entonces le mando un mensaje, le digo, mira, van a nacer, porque le pedí a la obstetra que nazca. O sea, yo le dije, yo de acá de la clínica no me voy si no nace. Y me dice, bueno, está bien, yo había comido hacía muy poquito, entonces no podían hacerme las cirugías, iban a hacer por cesárea porque Pedro nunca se había acomodado en el canal de parto, él estaba sentado. Quedo internada y se hace la cesárea. Por esas cosas que no sé, en el momento de la cesárea le digo a mi obstetra, Pedro nos va a hacer renegar. Fue como un mensaje que, no sé, que lo sentí. Wow. Sí, se desató toda una catástrofe, nace en bradicardia, que es como un paro cardíaco, se lo reanima,
Yo me acuerdo que conté miraba el reloj y en ese momento fue como esta conversación con Dios, hasta ese momento era muy creyente de Wow. este Dios de la Iglesia Católica. Yo me había criado en esta creencia de la Iglesia Católica, entonces fue una conversación de decirle, déjame por favor disfrutarlo unos días, necesito verlo, necesito abrazarlo, necesito hacer cosas. Fue eso la conversación hasta que sentí que había salido del paro. Ok. Exactamente 7 minutos. Ahí me acuerdo que lo miré y la médica me dijo, mamá está muy grave, lo llevamos de urgencia a terapia. Y desde ahí empieza tu catástrofe, ¿no? Empezás a percibir todo lo que está a tu alrededor. Primero, era la única responsable en ese momento, o yo me sentía responsable, porque la verdad, de responsabilidad no tenía nada. Pero sentía que mi hijo, todo lo que tenía en ese momento era su mamá, porque su papá estaba de viaje. Claro. Yo me tenía que recomponer rápidamente para poder verlo. Tenía que hacer como todas estas cosas que pasan en un parto. Entonces me acuerdo que le pedí a mi obstetra, por favor, déjame ir a ver a Pedro. Y él me decía, cuando te recuperes, me querían sedar, y yo le decía, no me sedes, o sea, yo no me puedo dormir, le decía a mi obstetra, mientras la vida de mi hijo se escurre, o sea, yo no me puedo dormir. La cuestión es que me dejaron, me dijeron, bueno, cuando empieces a mover las piernas, te llevamos a verlo. Imagínate, la fortaleza de una madre es algo que se descubre en estas situaciones. Empecé a mover las piernas Wow. y la media hora, exactamente la media hora de la cirugía. Así que me Wow. llevaron a la sala, lo vi y ahí pude hablar con él, Mm. pude como conocerlo, que era perfecto, ¿qué voy a decir yo? Era un ser extraordinario. Y bueno, volví a la habitación y ahí lo llamé a ver papá y le conté. Y él ya estaba esperando un vuelo que salía a las 6 de la mañana. Todo esto era la madrugada, ¿no? Ok. Y bueno, de ahí empezamos a vivir, que fueron 3 días de internación, donde no me dieron afortunadamente el alta para poder acompañar el proceso y estar ahí. Y mientras estaba ahí pudimos hacer cosas que hacen los papás, Sí. poder cambiarlo, poder asistirlo, poder estar ahí. Él estaba en coma, pero era llegar, entrar a la sala y que Pedro te diera la mano, hablarle y que se moviera. Wow. Bueno, nada, la enfermera que lo asistía a Pedro había estado en África haciendo bautismos de urgencia y ella nos sugirió hacer como esta ceremonia, si el nene se recuperaba, por ahí bautizarlo. Y nosotros con el papá de mi hijo nunca habíamos hablado de religión, ¿no? O de bautismo, mucho menos. Y en ese momento la necesidad de creer y la fe Eh, hace que vos agotes todas las instancias. sí. Así que bueno, lo bautizamos, fue el 24 de octubre, Ujú. y, bueno, y en ese momento sentí como mucha paz. Paz. Cuando volvimos a la habitación, el papá de mi hijo me habló de despedirlo, de darle la posibilidad de irse. Yo le dije, yo no, yo lo esperé toda mi vida, no tengo la capacidad de despedir a alguien que inicia su vida, o sea, no podía hacerlo. Hasta que lo fuimos a visitar y sin habernos puesto de acuerdo, yo estaba re enojada con el papá de él, nos paramos al lado de su cuna y le hablamos y le dijimos que si él consideraba irse, estaba bien, que nosotros no nos íbamos a enojar. Wow. Y, y Pedrito, yo nunca voy a poder explicar la paz que se percibió en ese lugar, ¿no? Fue como para él y para nosotros. Fue algo Sí. muy tranquilizador en ese momento. Bueno, estuvimos como 2 horas con él, volvimos a la habitación, yo dormí como nunca, hasta ese momento, desde el 22 que me interné hasta el 24 de la madrugada no había dormido. Wow. Dormí y a las 6 de la mañana me levanté, lo fui a ver, yo ya me di cuenta que estaba muy desmejorado Ujú. y volvimos a la habitación, habíamos citado una psicóloga que nos pudiera asistir en este proceso que realmente estaba siendo muy difícil. A todo esto el padre de Pedro había llegado, ¿no? Claro. Llegó el Claro. 23 mismo.
Bueno, hicimos terapia, entraron los médicos, nos dijeron, mamá, hoy lo vas a poder levantar, damos por finalizado el tratamiento. Yo no percibí lo que me estaban diciendo de dar por finalizado el tratamiento. O sea, el tratamiento no había resultado, entonces iban a esperar que Wow, era el curso de lo que tenía que ser, ¿no? Así que fui yo feliz, entusiasmada de levantarlo, lo levanté y cuando lo tenía en brazos, su saturación bajó. Y me acuerdo que fue como muy natural que me acerqué y le dije, cuando quieras, Pedrito. Y, y bueno, cerró sus ojos y murió. wow. Y desde ahí tu vida queda en cero. Mm. Desde ese momento no hay nada en este mundo que pueda ayudarte a transitar una situación así. Nada. Y entonces todo lo que crees que habías vivido con propósito se desvanece completamente, ¿no? Sí, Porque tu vida queda reducida a la nada misma. total. Eh, es emocionante, claramente, todo lo que estás contando. Yo casi que no puedo hacer preguntas, ¿no? Pero qué tema, o sea, qué fuerte y qué potente que es. Y es admirable que hoy puedas contarlo de esta manera también para todas las personas, ¿no? Una pregunta. ¿Él ya tenía 9 meses ahí cuando, o Estaba nació de, antes? sí, estaba de 38 semanas, así que ya casi estaba en término para nacer. Eh, Claro, sí, ahí sí, va. nació 3 kilos 300, es un niño Claro. grande. Sí, Qué loco. sí. Bueno, a ver, tengo algunas preguntas anotadas. Ahora no se me viene lo que te pueda preguntar porque posta que es muy fuerte, ¿no? Eh, Me dijiste que todo se reinicia, todo se vuelve a cero. ¿Querés tratar de expresarnos qué significa eso en ese momento tan fuerte para ambos? Sí, es como, ¿viste cuando vos siempre vas corriendo detrás de la pelota, tratando de Sí, alcanzar la pelota sí. y está como esa insatisfacción permanente de que muchas veces no llegás? Bueno, con tu vida pasa un poco eso, ¿no? Como estamos persiguiendo todo el tiempo sueños, logros, objetivos, que quizás no tienen nada que ver con lo que es la vida real o con Mm, lo que es tu vida real. Porque en realidad los sueños, los propósitos, las metas, quizás tienen más que ver con algo ajeno, externo a vos mismo. ujú. Entonces, fue como replantearme esto, ¿qué de todo lo que hice todos estos años tiene tanta importancia? Claro, esto se resetea, ¿qué tiene sentido, básicamente? Exacto. O sea, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso? Esta delgada línea entre la vida y la muerte. Claro. La muerte es la única certeza que todas las personas traemos al nacer. Sabemos que un día nos vamos a ir. Entonces, ¿por qué siempre estar al límite? ¿Por qué Ujú, siempre ir buscando propósitos para satisfacernos permanentemente de cosas que cuando las logramos conseguir tampoco nos satisfacen, porque vamos en búsqueda, se vuelve como una ambición? mm, Entonces, mi vida empezó a cobrar sentido desde el punto de decir, bueno, amistades. ¿Quiénes son mis amigos? En ese momento de tu vida son muy poquitas las personas que pueden seguirte, que ujú, pueden decirte algo, que pueden abrazarte en ese momento. Al resto, nadie quiere sufrir, nadie quiere escuchar la palabra muerte, menos en hijos. O sea, mm, la gente muere, pero si son niños es aún peor. ¿No? claro. Es como, no quiero escuchar esto, es un bajón, yo tengo hijos, me conectan, me lleno de miedos, no quiero escucharlo, omito. Entonces empieza a pasar esto. Y entonces ese círculo que vos construiste durante años empieza a reducirse a muy poquitas personas. Y después estaba esto de que llegás a tu casa y tu cuerpo te empieza a pasar factura de que vos fuiste madre, porque tenía una cesárea, tenía leche que tenía que sacarme porque no me la habían cortado. Entonces, tenés que vivir todo un proceso donde tu cuerpo te está informando que fuiste mamá y vos, o sea, Mm, no tenés tu hijo, tenés una habitación armada, pretendías salir de un hospital con tu hijo en brazos, o sea, tenés que lidiar con un montón, ¿no? Y en eso empiezan a aparecer mensajes donde todos te preguntan, ¿cómo estás? Y ¿En la respuesta, cuál?
Formar todo eso. Y la respuesta siempre termina siendo complaciente hacia el otro, porque yo me acuerdo que en esa etapa me volví muy complaciente, nadie quería escuchar de que en realidad estaba tirada en una cama o me fumaba una etiqueta de cigarrillos por noche y que Ujú. solamente escribía, porque yo empecé a escribir esa noche que Pedro, que me volví a mi casa con los brazos vacíos, esa Wow. noche empecé a escribir porque tenía la sensación de que todo lo que escribiera tenía que ser tal cual lo había vivido esos días, Mm, porque yo sabía que en un futuro iba a estar contaminado con creencias, deseos que uno tuvo respecto a, porque los recuerdos son eso, son recuerdos de recuerdos que se van contaminando de acuerdo a, no sé, de acuerdo a cosas que uno quisiera que hubiesen pasado. Y la realidad es que no, yo quería la verdad, la cruda verdad, quería revivir ese momento, ese sentimiento, pero no solamente por el dolor, sino por decir, compartí con mi hijo cosas maravillosas. claro. Bien, pude besarlo, pude Mm, decirle cientos de miles de veces te amo, pude vestirlo antes de que se lo llevaran a un funeral. Pude hacer cosas y hasta tuve el beneficio como mamá de que se fuera de mis brazos, ¿sí? A algunos les puede parecer una locura, pero hay niños que, o hay personas, porque después lo probé a lo largo, después parece que me convertí en un gurú de las despedidas de las personas, porque siempre que entro a un lugar y le digo, andate, terminan yéndose, entonces eso lo aprendí con mi hijo y después me pasó con mis abuelas, y bueno, pasó, entonces creo fehacientemente que hay almas que deciden irse acompañados, y para mí acompañar a mi hijo en ese suspiro fue también un acto de amor que no se puede describir y que sí se mezcla un poco con el dolor y este miedo a la muerte, pero yo que le había tenido toda mi vida miedo a la muerte, la enfrenté, ¿no? Frente sí, a frente, me sacó mi hijo de mis brazos, o sea, no sé si después de eso había algo peor. Todo lo claro. demás, o sea, todo lo demás era vivir. Y entonces, nada, creo en esta frase que siempre me digo a mí misma, cuando vos conocés la muerte, todo lo que resta es vivir. Wow. Y, y de ahí, ¿no? De ahí arrancas. Wow. Qué tremendo. Tremendo. Te está diciendo muchas cosas muy profundas, que literalmente no tengo nada ahora para anotarlo, digamos, y profundizarlo, pero lo primero que se me viene es esto, retrocediendo a cuando estaba en el paro cardíaco, que vos estabas hablando con Dios pidiéndole la posibilidad, y ahora mencionaste también al inicio que antes creías más, ¿viste? ¿Todo esto redujo tu creencia en un Dios como tal? No sé si la redujo, pero me salí de pragmatismos o me salí de estructuras culturales, o sea, me salí de instituciones. Ahí Creo va. que a partir de ese momento instalé la propia creencia sobre mi propio Dios, ¿no? Mm, Esto de decir, Dios no puede castigar. O sea, si estamos todo el tiempo planteando que es un ser amoroso, un padre amoroso y demás, ¿por qué? ¿Por por- qué me haría esto? ¿Por qué? total, Yo creo que desde ahí entendí que todas las personas tenemos tiempos y venimos a cumplir ciertas misiones en la vida. sí. Recreo en esto, de Mm, hecho lo recreo. Y entonces creo que la misión de mi hijo era esta, o sea, no era ni un día más ni un día menos, era eso, convertirme a mí, transformarme a mí, ser otra persona a raíz de esto que conocí de él y hacer de su historia también un propósito de vida, ¿no? ujú. Esto no quita que yo no tenga el deseo o el anhelo de verlo crecer. O sea, Obvio, esto no quita que yo no me levante una mañana de mi vida o me acueste una noche de mi vida pensando cómo sería así. Y, pero aún así, volviendo a tu tema de la religión, creo que instalé un propio Dios de que no va a querer hacerme daño. Yo no me creía una persona mala como para para vivir. soportar Sí, semejante cosa. se entiende. Entonces, creo que me salí de eso, me han dicho frases como porque no estaban casados por iglesia,
pasó esto. O bueno, Dios necesitaba un ángel, esa típica frase que te dicen, pero era Dios. O sea, si necesitaba un ángel, podía hacer así un chasquido y tenía un ángel. Que Claro. si es un ser superior, no Ah, necesita llevarse seres humanos para que sean un ángel. sí, es verdad. Creo que mi creencia empezó a ser como pluriteísta y agarrar un poco de cada cultura algo que a mí me sirva. Después hice como un viaje hacia, bueno, me fui al sudeste asiático a explorar Wow. algunas culturas, tipo de mochilera, y, Sí, y eso me ayudó también a comprender que en definitiva no importa lo que uno cree, siempre es hacia una misma cosa, esta necesidad de justamente creer en un ser superior. sabes que también estoy pensando en cuando te escucho que tomás lo positivo que lo que sí pudiste hacer, abrazarlo, besarlo, decirle 1000 veces que lo amabas. Entonces, ¿eso te pasó inmediato o tuviste tu tiempo de estar mal y decir por qué a mí? No, nunca me planteé por qué a mí. De Sí. hecho, a la semana de que murió Pedro, estaba en la sala del living de la casa de mis ex suegros y me preguntó el papá, o sea, el abuelo de Pedro, me preguntó, pero ¿por qué esto nos pasa a nosotros? Una persona muy religiosa, muy religiosa. Y yo le dije, ¿y por qué no nos podría pasar? O sea, Claro, ¿quién me creía yo superior para que este tipo de cosas a mí no me pasen? O sea, claro, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? Si esto pasa, si es normal, si todas las personas viven una situación difícil en la vida, ¿por qué? ¿Quién era yo, María Eugenia, que a mí no me podía pasar? mira, Entonces, creo que la aceptación fue muy rápida. Eso no quiere decir que no me convertí durante un tiempo en una persona gris, que en esa yo le llamo persona gris, esta persona que por ahí no se bancaba ir caminando por la calle y ver una familia feliz con un niño en un cochecito. wow, Afortunadamente eso me pasó 2 meses, donde realmente no salía de mi casa y porque no quería toparme con esa realidad que a mí me dolía tanto. claro, claro, claro. Ok, que hay un montón de cosas que pasan ahora que estás mencionando lo de salir afuera y que no te gusten las personas que están con su familia y con su hijo, porque también habías dicho, por ejemplo, lo que sucede después cuando, nada, muere Pedro y tu cuerpo no distingue que él no está. O sea, vos tenés leche, tenés esto, y la pieza armada. O sea, son todas cosas como satelitales que suceden a partir de esto, ¿no? Ujú. Ok, tengo acá una pregunta que para mí es fuerte también, pero ¿cuál fue el gesto más pequeño que nunca olvidaste de Pedro en ese momento que le pudiste decir 1000 veces que lo amabas y demás? El gesto más pequeño, mm, no sé, o sea, creo que Pedro fue una persona excepcional en mi vida por el hecho de decir, me quedo, a pesar de que mi cuerpo no responde, a Mm. pesar de mi falla multiorgánica, a pesar de, yo creo que cada vez que Pedro me sostenía la mano, él me estaba enseñando a mí la importancia de vivir, del lugar que yo tenía que ocupar en esta vida. Yo siempre digo que mi hijo, en vez de enseñarme a morir, me enseñó a vivir. Wow, Y a partir de ahí es esto, ¿no? Empieza una vida totalmente distinta para vos. Yo claro, creo que en ese momento tenía 33 años y realmente tenía que seguir adelante, porque si no me hubiese tocado a mí irme. Y, claro, y no, le tocó a él. Entonces yo, ¿qué iba a hacer con esto? ¿Qué iba a hacer con esto que me estaba pasando? Bueno, claro. Y ahí, porque literalmente que son, o sea, también es muy maduro el poder preguntarte eso en ese momento, ¿viste? Eh, ¿Vos ya venías viendo quizás sobre desarrollo personal o cómo fue? Porque literalmente que hay muchas personas que se destruyen. No sí, digo que vos no estabas destruida, digo, estabas destruida, pero tenías estos pensamientos que te súper ayudaban, porque si no, ¿cómo lo transitas? yo creo que, mira, si hay algo que me caracteriza es que soy muy positiva, que le veo la parte positiva aún a la oscuridad más oscura Claro, del alma, ¿no? Creo que
yo siempre comparo que una misma situación que viven los padres, porque un hijo es una situación exactamente igual para ambos, cada Ujú. uno lo vive desde el lugar y las herramientas que tiene. Nosotros con el papá de mi hijo no pudimos continuar la relación 4 años después, terminamos divorciándonos, porque no Wow, pudimos, ¿sí? Él se hundió en un dolor profundo y yo, al contrario de esto, pensé que la vida de mi hijo no podía ser en vano. wow. Esto tenía que ser algo más. No Mm, tenía nada de preparación en desarrollo personal y lo único que había leído había sido Brian Weiss para yo poder entender un poco el propósito de las almas, porque a mí me aterraba morir. Entonces yo necesitaba creer que mi alma se iba a reinsertar tantas veces posible en la vida hasta que yo aprendiera la lección que sea. Entonces, lo único que había leído era Brian Weiss, 2 o 3 libros, Muchas vidas, muchos maestros, Mensajes de amor, y no me acuerdo de lo otro, pero leí un tercer libro de Brian Weiss. sí, Entonces, hasta ese momento esto. Mi carrera es recursos humanos, por ahí tenía una conexión sí, te iba a decir que quizá. de ahí, ¿no? Ujú. Y también tengo esta pregunta para hacerte. Primero, si pediste ayuda en ese momento, ¿no? Y segundo, ¿qué aprendiste sobre pedir ayuda como tal? La ayuda me costó mucho. Mm, Siempre fui, de hecho, te diría que hace un año empecé a pedir ayuda, mm, cuando realmente muchas situaciones me desbordaron y tuve que decir, bueno, no puedo. Siempre fui, vengo de una familia donde, a ver, siempre tuve padres muy presentes, hermanos sumamente presentes, hermanos que son amigos y demás, pero una familia donde siempre nos criaron en total libertad. O sea, vos hacé, pero responsabilízate de lo que estás haciendo. ujú. En esa responsabilidad uno toma un rol en la familia de ser muy individualista o autosuficiente, por así decirlo, entonces sabe que pocas veces está esta posibilidad de pedir ayuda ante el ahogo. Al menos yo, mi personalidad al menos era así. No sé si mis hermanos son así, pero al menos yo tenía esta necesidad de no pedir ayuda a mis padres porque ellos ya tenían muchas cosas, teníamos muchas dificultades de otras índoles en mi casa, entonces sumarle un problema a mis padres no daba. Ujú. Entonces, creo que eso me arrastró y me arrastró por muchísimos años. Te topas con el duelo es muy individualista, vos Mm, no podés sostener al otro porque te estás hundiendo vos también, ujú. sobre todo el duelo de un hijo, como comentaba recién, porque ambos padres están en una misma situación. Wow, Entonces, empezás a buscar herramientas tuyas y de lo que tenés más a mano. Como yo no sabía pedir esta ayuda, agarré todos los libros que se podían leer en ese momento sobre duelo. O sea, viste cuando decís, me voy a la librería y me compro libros de duelo. sí. Me volqué muchísimo al arte, me mudé de ciudad, me fui a vivir a Salta. Mm, Salta empecé a pintar, cosa que jamás en la vida había pintado nada. De hecho, me llevé plástica en algún momento de mi vida. Entonces, no sabía que era tan habilidosa hasta ese momento. wow. Y después, bueno, después me mudé a Buenos Aires. En estos lugares donde me iba mudando, sentía que no tenía que contar nada de mi historia, porque yo en ese momento de mi vida necesitaba desaparecer. Me hubiese mudado a Groenlandia, donde nadie me conociera, ni nadie preguntara por mí, ni nada, ¿no? Entonces, la ayuda me significó una dificultad en ese momento de mi vida. Yo no hice terapia hasta el 2021, Mm, que le pedí a mi terapeuta del 2017, por favor, necesito ayuda porque me está pasando tal cosa, y la tipa me dijo, pero ¿por qué ahora? Pasaron 4 años, no tenía idea de que te había pasado todo esto. Bueno, ¿por qué es ahora? Y a partir claro, de ahí empecé como a abrirme un poco más, ¿no? Por lo menos terapéuticamente. claro. Ahí te pregunto, en ese momento y ahora, o sea, ¿dónde crees que se guardaba el dolor en el cuerpo en ese momento y ahora? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo estaba muy consciente de que todo lo que no viviera en ese momento lo iba a manifestar 10 años después con una enfermedad.
Entonces empecé a otorgarme permisos y parece, vos decís, ¿cómo alguien se tiene que otorgar permisos? Sí, me otorgaba permisos. Ok, Lloraba. Yo antes hubiese reprimido las lágrimas en público. Iba por ok. la calle, me venía un ataque de llanto y lloraba, lloraba para que el mundo me mirara, llorara aunque alguien viniera y me preguntara, ¿estás bien? Y yo seguía llorando, pero a mares, y no me importaba nada, porque para mí el mundo desvanecía y yo canalizaba a través de eso. Sí, Me permitía dormir si hoy necesitaba dormir todo el día y si al otro día me proponía levantarme porque la vida de mi hijo había sido mucho más que su muerte. ujú, Entonces, era como que todos los días encontraba un propósito. Bueno, hoy no me baño, parece algo re sonso, pero cuando estás en una etapa de duelo, bañarte es un costo altísimo wow. porque te empezás a abandonar. Entonces, bueno, hoy me permito no bañarme, mañana me Ujú, tengo que recontra bañar. Era como, hacía cositas pequeñas, pero muy significativas. ok, Y bueno, nada, eso, creo que me otorgaba permisos para que no se canalizara en un futuro a través de otra cosa. Eso me permitió liberar cargas y vivir el duelo también en el tiempo que tenía que ser, ¿no? Que no total, hay tiempo, no hay un tiempo para eso tampoco, pero bueno. total. Em, Ahora, después de esta pregunta, voy a transicionar un poco a la escritura, pero ¿cómo convivís con la contradicción entre seguir viviendo y extrañar? Bueno, creo que siempre encontramos un propósito para seguir viviendo y extrañar, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora estoy en una etapa de mi vida muy linda porque vos ya sabés, para la Ujú. audiencia, yo adopté un bebito hace 6 meses, así que estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, porque verlo crecer, pues todo lo que hace me Claro. enloquece porque siento que todo lo que no hice con su hermano hoy lo estoy pudiendo materializar con él, que no tiene que ver con su hermano, no tiene nada que ver con su hermano, pero sí en cuanto a mi maternidad poder estar experimentando algo que antes no pude experimentar. Wow, Y extrañar creo que siempre extrañamos, somos seres humanos, somos por lo menos yo soy muy kinestésica y siempre necesito como el contacto físico. claro. Sin embargo, Pedro me llena el alma y yo logré hacerlo crecer a Pedro desde otro lugar. Ya lo vas a preguntar en la próxima pregunta, así que no me anticipo, pero logré hacer que Pedro crezca de otro lugar. Y Ok, hoy eso me satisface. ok, ok, ok. Vamos con la parte de la escritura que es súper interesante y vamos mechando un poco con esta parte que también me interesa de ser mamá ahora y lo que es adoptar y demás, porque eso es muy potente también. Sobre la escritura, empezando por qué significa para vos hoy por hoy escribir y si escribís para recordar o para sobrevivir. No, sobrevivir no. Ujú, Sobrevivir me parece una palabra muy limitante. Yo no estoy en esta vida para sobrevivir, estoy en esta vida para vivir. O ujú, sea, la supervivencia es otra cosa. Yo no estoy en una selva donde tengo que claro, sobrevivir a algo. Yo estoy acá para vivir con todo lo que eso significa. ujú, La escritura para mí, en un principio fue un canal de desahogo. Jamás pensé en escribir un libro y jamás pensé que un libro podía llegar a tantos hogares. Yo cuando escribí mi libro fue un libro para mi familia, desde esa humildad, ¿no? De decir, bueno, mi familia no quiere hablar de Pedro, le hace mal, le duele, y a mí me encantaba sentarme en una mesa familiar de domingo y decir, anoche soñé con Pedro, mm, y que todo el mundo te cambie el tema, se pongan incómodos y demás. Y yo necesitaba que mi hijo ocupara un lugar en esta familia, porque yo tengo 2 hijos, entonces Pedro ocupaba un lugar. claro, Entonces, escribir para mí fue eso, fue mostrar el álbum familiar a mi familia y decirle, esto es, ¿no? Esto es Pedro, acá estoy. ok. Y bueno, eso. Bien, hay textos
del libro que todavía no puedes leer? Yo no volví a leer nunca más el libro. O sea, Ok, yo lo escribí y no lo leí nunca más. wow, Sí. wow. Así que, no sé. ¿Y eso por qué te sucede? ¿Por qué te pasa? Creo que porque la historia, o sea, porque escribí una parte de una historia que he repasado en mi mente muchas veces. Ah, Entonces, no sé claro, si volverlo a leer claro, me va a significar algo. Es claro, una historia que tengo muy impresa en mí. Entonces, claro. mm, Bueno, ahí nada que ver lo mío con lo tuyo, ¿no? Yo escribí por desarrollo personal, no para contar algo tan fuerte, pero me pasó también de agarrar mi libro y leerlo, pero más que nada porque, nada, me había olvidado hasta de lo que había escrito. Un día entré a ver y era un libro nuevo para mí. Y lo leí sí, y digo, no puedo creer que escribí esto, digo. ¿Viste? No sé sí. si le pasa a todos los autores, pero bueno, nosotros como colegas compartimos eso, ¿no? Bien, ahí como para darte contexto, me quedan algunas poquitas, no son tantas, Ujú. eh, así que vamos súper bien. Bueno, qué Tremendo. bien. Retomo. Sí, Eh, a ver, bueno, te contaba esto, ¿no? Del tema de que yo tomé mi libro y bueno, y me pasó esto de que era un libro nuevo para mí, ¿viste? sí. No sé por qué me pasó eso, pero no podía creer lo que había escrito. ¿Crees que en algún momento vas a tomarlo y leerlo o crees que no, que ya está? Yo creo que ya está. No Sí, sé. Quizás el día de mañana se lo leo a mi segundo hijo, no ya, lo sé. Pero en esto que vos decís de que te parece que lo leyó, que lo escribió otra persona, ¿qué te pasó? ¿Cambiarías algo de esto? mm, Yo siento que en lo particular soy bastante crítica y quizás no me haría bien leerlo porque quizás cambiaría parte de la mm, historia del libro, o diría, uy, ¿cómo escribí esto? Sin embargo, es un libro que la gente lo lee y es muy cortito, pero es tan potente en emociones que claro, la gente siempre queda como muy pegada a la historia, ¿no? A total. vos, como escritor, ¿qué te pasó con el libro? ¿Vos sentiste, no sé, sentís que algo podrías mejorar de eso que escribiste? Me pasó todo eso, básicamente. O sea, lo agarré y dije, me sorprendí, porque digo, la formación que empecé a tomar, pues mi primer libro lo hice hace 6 años, ¿no? Y casi 7, y lo tomo y digo, "Fua, yo no había estudiado esto todavía. Claro. Y lo escribí solo por sentido común, ¿viste? Porque es desarrollo personal, liderazgo y demás. Y dije, wow, cuántas cosas tenemos dentro que nos nacen solo porque capaz que baja algo canalizado, no sé, y lo sacas, ¿viste? Después lo desarrollas más, pero sí me pasó todo eso. Y tengo pensado seguir escribiendo, obviamente también. Eso también me interesa preguntarte. ¿Van a existir más libros? Quizá de esta nueva etapa de segunda mamá ¿cómo lo ves vos? Sí, yo escribí, saqué un segundo libro que es un poemario con otros autores, es una. Wow, Sí, me convocaron de una, bueno, me llamaron de una editorial si quería participar de esta antología y sí, yo tenía un montón de poesía, un poco que había empezado a escribir poesía con Pedro, entonces que volqué ahí parte de mis poemarios. La verdad que tengo muchos libros empezados que todavía no logró conectar, o sea, los empecé a escribir y después no logré conectar un poco con la historia. Y mm, ahora sí estoy muy embalada en escribir un libro de cuentos, un gran desafío para mí. Eh, necesito una psicóloga que me ayude un poco, es para explicarle a los niños sobre el proceso de adopción, claro, sobre lo que es, para explicarles justamente esto a los niños, lo que una familia espera realmente, que es una familia de corazón y no una familia que lo esperó en el vientre para traerlo al mundo. Entonces, bueno, tiene algún nombre de cigüeña con la primera palabra que mi hijo aprendió a decir cuando empezó a hablar, entonces
es eso. Ahí Estoy va. empezando a escribir ese libro, ya tengo la foto, la portada que la diseñé yo misma, Wow. con los distintos tipos de familias que hoy existen. En mi caso, yo soy una familia monoparental, así que creo que donde haya un corazón siempre se puede recibir bien a un niño, ¿no? Total. Ahí, ¿cómo te sentís hoy bueno, que tu libro esté impactando? ¿A dónde estás apuntando? ¿Estás fluyendo? ¿Las cosas se te van dando? Porque todo apunta a que, bueno, Pedro A está full. full, está a pleno. Entonces, ¿cómo te sentís hoy desde ese lado de escritora, autora y con un libro que avanza y avanza y avanza? Me pasa hoy, yo siempre dejé que el libro Fluya. fluya. O sea, nunca fui de perseguirlo, ¿no? De hecho, yo saqué una primera edición donde invertí mucho dinero para sacar mi primera edición y al año una editorial sacó la segunda edición. O sea, exactamente el año. Y después de eso entró en un mercado que, bueno, empezó a vender, a comercializarse por lo menos en las grandes cadenas de librerías del país. Yo no soy de perseguir mucho esto, la verdad. Medio como que siempre creo que estuve en el lugar adecuado y con la gente adecuada y esto de hablar, de contar, de transmitir. A mí me pasa que yo nunca niego la existencia de Pedro. De hecho, Pedro me hace ser quien soy. Y Ujú. creo que esto que uno cuenta desde lo genuino realmente empieza a hacer que la gente se interese un poco más en tu historia y que las oportunidades también aparezcan, ¿no? Claro. Es verdad que en algún momento, quizás he hecho algunos llamados, en algún momento me había obsesionado con que quería que mi libro entrara a un mercado más grande y entonces empecé, esto cuento como tips Sí. para escritores, entré a la Cámara del Libro y empecé a ver los distribuidores mayoristas del país y empecé a llamar, llamar, llamar hasta que conecté con uno de acá de Córdoba, Sí. que me atendió el dueño de Leas, lo voy a decir, es un Ajá. divino. Y él me dijo, no, porque los autores independientes son re difíciles y no sé qué. Y le digo, pero escúchame, le digo, Isabel Allende como hizo, un día debió haber empezado como yo. Si vos no me das la oportunidad, ¿cómo voy a arrancar yo como escritora? Ajá. Tremendo. Claro, y esa frase fue como, bueno, venía a verme, me dijo. Mira. Entonces fui a verlo, hicimos una reunión, yo no volví a aparecer hasta el año siguiente, que al año siguiente recién le dije, mira, tengo acá los libros, tengo un stock, bueno, dale, empecemos a trabajar, pero no fue él el que llevó mi libro a las grandes librerías, sino que fue en una charla que di en Santiago del Estero, presentando El Hijo del Viento, donde alguien me dijo, ¿conoces a Luongo, que es el distribuidor más grande de Argentina? No, no tengo ni idea. Bueno, me dice, escribirles a ver qué onda. Llegué esa noche, un domingo a la noche, le mandé un mail así a Luongo, yo, María Eugenia Savi, segurísima de lo que estaba haciendo, mandé un mail. Al otro día me levanto, un mail que me decía, llámame, y un WhatsApp. De una. Me dice una videollamada, me dice, sí, me reinteresa, ¿cuántos libros puedes traerme? No sé cuántos necesitas. Bueno, me dice de 500 a 1000 para arrancar. Y yo dije, wow, bueno, tengo que imprimir. Así Muchísimo. que mandé, sí, mandé imprimir y bueno, hoy pasa esto. Hoy acá en Córdoba voy a las librerías y le digo, che, ¿trabajás El Hijo del Viento? No, me dice, no trabajo, pero lo veo que está en Buenos Aires, en otras sucursales. Bueno, yo soy la autora, me gustaría que estuviera en Córdoba. ¿Cómo que hago esto? No sé, a veces con una bolsa del súper, con el cochecito de mi hijo, con esta genuinidad. O sea, creo que se trata de esto. Claro. Creo que El Hijo del Viento nunca fue el propósito de que se haga masivamente por plata. Yo Ujú. creo que el fin del Hijo del Viento es ayudar. Me pasa que la gente que lo lee me dice, pudiste poner en palabras lo que yo no pude decir durante mucho tiempo. Wow. Y es eso, ¿no? Es ayudar a que otras personas se atrevan a hablar de algo que es tan doloroso y significativo y que termina oxidando por dentro. Y Sí. eso ya es mi compensación. No, total, Sí. total. Ahí, em, cuando vas a una charla, ¿cómo ves que te reciben las personas a esto que vos contás? ¿Viste? ¿Cómo sentís la percepción de tu mensaje?
¿Sentís que tiene impacto y ese mensaje que das después lo reparten las mismas personas? ¿Qué sucede en ese momento? Sí, creo que es eso, es una gran cadena de favores, creo que se empieza a hacer masivo lo que compartiste. Yo a veces me enfoco mucho en un punto, entonces cuando doy la conversación es como esto, que si fuera un canal de algo que estoy transmitiendo, y de repente miro a las personas que tengo a mi alrededor y veo a todo el mundo llorando, emocionadísimo, pero no desde el dolor, porque no es una emoción desde la angustia de que me duele, es Sí. una emoción de decir, loco, podés vivir algo trágico, pero si tenés vida, podés seguir y hacer todo lo que quieras. Que tu mensaje es mucho más amplio que solo para las personas que quizá sufren la pérdida de un hijo, ¿no? Porque es el reinventarse. Y no solo eso, transformar lo que es el dolor en arte, en escritura, en mensaje, y eso impacta positivamente a las personas. Ujú. ¿Entendés? Exactamente, sí. Es increíble la cadena. Ahí te pregunto, y ya estamos terminando, eh, ¿qué aprendiste sobre el tiempo? Ay, no existe para mí. Me gusta a mí la frase de Einstein que dice que el tiempo es una ilusión. Ujú. Realmente me gusta y la comparto. Creo que no hay tal tiempo. Yo creo que hoy me siento más joven que a mis 20. De verdad que me siento con mucha energía, muy vital, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, realmente no creo que estemos atados por el tiempo. Quizás es algo que, no sé, que las personas necesitan para condicionarse Ujú. a logros u objetivos. No hace mucho tiempo vi un video de una mujer que es argentina, cordobesa creo incluso, que Ok. maneja el tiempo, la hora mundial, ¿no? Ella está siempre preocupada del segundero, bueno, siempre está ahí como controlando que el tiempo no se escape. Y entonces le dice el periodista cuando le hacía la nota, y cuando saliste ahí, vos mirás la hora, ni loca, dice. Ya demasiado controlo el tiempo ahí adentro como para salir y controlar el tiempo de mi vida. Claro, Entonces vos decís, qué loco, qué analogía esto de decir, una persona que se dedica a tal cosa termina siendo totalmente lo contrario. Entonces creo que no hay tal línea, creo que no es tal línea del tiempo, creo que se puede hacer cosas muy significativas a los 40, como a los 10 o como a los 90. O claro, sea, creo que depende del espíritu de cada persona. Así que totalmente. ánimo a todos. Es que hoy, antes de tener este episodio en el podcast, entrevisté a un chico joven, 18 años, pero que le va muy bien con el mundo de los negocios, ¿viste? Y él apuntaba a los jóvenes porque justo tiene 18 y su mensaje claramente va a impactar más a un joven. Y arrancó a los 15 y montó una agencia de marketing digital y no sé, como que tuvo resultados a nivel facturación, más de $250.000, esto, lo otro. Pero digo, uno puede generar algo positivo, impacto positivo y transformarlo en un negocio, ¿no? En cualquier momento de la vida. Yo, por Totalmente. ejemplo, ahora voy a cumplir 30 este año y trato de seguir generando impacto positivo. O sea, yo quiero tener más libros, más episodios en el podcast. Menos mal que hoy por hoy existe la inteligencia artificial, porque el lanzar un podcast y que tenga éxito es bastante laborioso, ¿no? Y cuando el proyecto no se sustenta solo, tenés que sostenerlo con otros ingresos. Entonces, que hoy esté la IA, por ejemplo, me permite, no sé, que la portada esté así, cuando antes capaz que tenías que invertir como $40 en tal cosa, esto, lo otro. Tal cual. Entonces, es como que para la audiencia que nos está viendo pueden crear e impactar positivamente al mundo, no importa la edad que tengan. O sea, esta persona, el joven que les comento, lo hace con 18, yo lo hago con 29, vos hoy con 41 y desde antes encima, o sea, el impacto se puede generar. Totalmente. Siempre, acá voy a citar una frase de mi abuela, que murió de 99 años y se Wow. casó a los 34, tuvo su primer hijo a los 35, una transgresora. Ella siempre decía, a mí la vida me alcanzó para ser madre, enviudar, abuela y ser bisabuela. Ella se murió siendo bisabuela. Y vos decís, ¿qué probabilidades había de que una persona a los 35 años en esa época tuviera un hijo, su tercer hijo lo tuviera a los 40 y pico de años, y de tipa vivió hasta los 99
y vivió espléndida, ¿no? Entonces, ¿de qué tiempo podemos hablar si la tengo a la abuela, que fue una referencia? Para mí se fue de viaje a Europa con 70 y pico de años con todas sus hermanas, es una persona que vivía con una alegría profunda de vivir y de disfrutar la vida. Entonces creo que se trata de eso Sí. poco. Bien. También estaba pensando el otro día de estos espacios. Como el otro día que me contaste que estuviste como en una charla y pudiste contar también los espacios, ¿no? O sea, en los espacios es donde suceden las cosas. Ujú. Entonces, un libro es un espacio, uno va, entra al libro, lee, le pasan cosas y aporta después lo que quiera en su vida. El podcast es un espacio, o sea, creo que si hay algo que la audiencia se tiene que quedar, obvio que de todo lo que trajiste, pero espacios, ¿no? O sea, cómo salgo y creo un espacio donde sucedan cosas. Ujú. O yo ser ese espacio para otro donde le guste habitar acá en la compañía de Brian, en la compañía de María, Totalmente. y ahí se... Creo que Sí. Creo que en un mundo de tanta inteligencia artificial también, Mm, estamos también necesitando un poco volver a las tribus y a estos espacios donde podamos conversar con seres humanos que le pasan cosas. Así nosotros creamos un grupo con 2 coaches que se llama Umbral, donde citamos siempre a un referente que pueda hablar de una experiencia significativa y que genere un impacto en otras personas. No sé, en mi caso que empecé a hablar del Hijo del Viento y esta historia, un montón de personas me dijeron, yo también fui gris en una etapa de mi vida. Y esto, ujú. y por distintas causas, ¿no? Se habían convertido en personas grises por distintas causas, pero conectaron con esa palabra. Entonces creo que está buenísimo toda la tecnología que hoy nos ayuda y nos permite esto, poder dialogar, vos estando en otra provincia y yo acá, pero también necesitamos volver un poco a lo que siempre fue el ser humano, esta necesidad de tribu, de estar, de escucharse, de abrazarse, porque lo necesitamos también. No Total, todo es tan tecnológico. Creo que los extremos siempre son malos, hay que poder aprender a equilibrar. total. Sabes que yo justo me estaba formando en dinámicas de alto impacto, todo lo que es inmersión en hielo, partir la tabla con la mano y todo eso. Entonces, me llamó la atención que el otro día hiciste este encuentro con los 2 coaches. Capaz que quien te dice algún día podemos colaborar también en ese sentido, que son espacios donde la gente viene, se abre y, y bueno, y ancla todo esto con, bueno, en mi caso, el hielo y demás. Pero hay veces que se hacen meditaciones, respiraciones, Sí, sí, etcétera, ¿viste? totalmente. Y eso me encanta combinarlo con charlas, que dejen algo y que se lleven y las personas salen totalmente transformadas, ¿viste? Total, sí. Bien, tengo 2 preguntas ahí, algunas más, pero por ejemplo, la primera es ¿qué te da esperanza actualmente? Y me gustaría saber qué significa el éxito para vos a partir de todo esto que pasó en tu vida. Porque hoy por hoy el éxito no debe ser lo mismo que a los 20, que a los 30, como veníamos hablando. Entonces, ¿qué te da esperanza actualmente y qué es el éxito para vos? Bueno, la palabra esperanza me resulta súper pobre, Mm, perdón, pero a mí me gusta más la fe, porque la fe tiene como un impacto más positivo, no sé, en mi vida me gusta más utilizar la palabra fe que esperanza. es Eh, verdad. Porque esperanza suena como que estás esperando. Esperando algo, y en cambio la fe es eso por lo que te moviliza, ¿no? A siempre a seguir Y hacia no, algo. no espera, va y capaz que lo crea o algo así, ¿no? Claro, claro, es más un poco como la teoría de Brian Tracy que habla de si lo crees, lo creas. Claro. No creo que tiene que ver un poco con eso. Creo que soy un poco metafísica, bastante metafísica, entonces creo que la fe es eso también. Es como querer algo mucho y crearlo en algún punto. Entonces, hoy sí tengo muchas aspiraciones de cosas que me gustaría hacer. Dar una charla TED sería como, Uf, y potente. hace muy poquito me llamaron, que ¿En estoy serio? dentro de, pero todavía no definieron si voy a quedar, pero estoy Wow. dentro, así que digo, ay, por favor, y Tenemos bueno, fe acá, tenemos fe.
sería como fantástico, y si no es en esta oportunidad, será en otra, pero que ya me hayan llamado es muy, muy lindo y es una gran oportunidad para mí. Es Creo tre- que, creo que eso... Vas a cumplir uno de mis sueños, porque yo lo tengo en el Vision Board. Ah, mira, yo también lo tengo en mi visión. Tener una charla así masiva sería como eso, ¿no? Eso sería mi fe en vez de mi esperanza. Y la otra pregunta es, me ¿Qué dijiste, es el éxito para vos, hoy por hoy? yo no sé tampoco si lo puedo medir al éxito. Mm, Yo hoy me siento una persona sumamente exitosa porque tengo al alcance de la mano todo lo que quiero o he buscado, ¿no? mm, En esta vida. Y cuando hablo de búsqueda o de querer, no son cosas materiales precisamente. Es llegar a la noche y poder abrazar a mi hijo para acostarme a dormir. claro. Es mirar por la ventana y decir, pero estoy respirando. Tengo el privilegio de respirar. Esas cosas a mí me llenan el alma. O sea, pero de verdad me llenan el alma. Puede parecer, no sé, es muy simplista, pero creo que cuando empezamos a darnos cuenta de que realmente somos tan privilegiados por tantas cosas, hay tanta gente que muere por vivir y nosotros que estamos viviendo a veces no nos damos cuenta por vivir tan en automático. Entonces, creo que esto, sentarse, escuchar una canción y que te conecte a un montón de historias, para mí el éxito es eso. Yo me considero una persona exitosa por tener el privilegio de vivir y disfrutar cada día, cada cosa. Yo no Claro. soy una persona que me programa en el tiempo, entonces no puedo decir, me voy a ir de vacaciones a fin de año a tal lado. Porque mi vida es tan dinámica, Ujú, seguramente porque yo provoco esta sinergia, porque estoy todo el tiempo en movimiento, que no puedo programar algo porque estoy segura que no va a llegar. De hecho, cuento una anécdota que yo en agosto del año pasado me estaba yendo a vivir a Europa y en septiembre me llamaron que tenían un nene para darme en adopción. Entonces voy a decir, ¿cómo en un mes mi vida cambia tan significativamente? Y bueno, es eso. Entonces, creo que hoy me siento exitosa justamente por esta conversación que estoy teniendo con vos, por ujú. mi hijo, por tener un trabajo que me re gusta, por el libro, por Todo hacer cosas que me satisfacen. tremendo. Me lo super llevo. Me quedó algo por preguntarte, que es, ¿vos te esperabas el éxito del libro? Y segundo, bueno, obviamente hablamos de fe, ¿no? Pero hay veces que uno como que no la ve tan así. Tiene fe, pero no sabía que iba a ser así, ¿viste? Y la otra es, ¿qué sentiste cuando te llamó también la primera editorial, ¿no? Mm. Paso en limpio. ¿Te esperabas el éxito del libro así de esta manera? ¿Y qué sentiste cuando te llamó la primera editorial? El éxito no, me acuerdo que cuando lo escribí me preguntó una amiga, ¿cuáles son tus expectativas? Expectativas ninguna, sueños un montón. Esa Oh, fue mi respuesta. Y la verdad que eso, ¿no? Esto de permitirnos soñar, porque es infinito, o sea, es infinito, uno puede soñar todo lo que quiera, entonces yo me reimaginaba en una feria internacional del libro y fui a la primera feria internacional del libro, mi libro salió a la venta en abril del 2024 y en mayo, el 3 de mayo me tocó primera feria internacional del libro y me tocó ir a firmar, entonces, viste, cuando decís, pero ¿desde cuándo estoy viendo esto? Creía, no sé, que había escrito un bestseller. wow. Y el éxito del libro, no me lo esperaba. Creo que para mí puedo llamarlo como éxito al libro en sí. Lo miro para el costado porque lo tengo acá. Wow. Entonces, para mí el éxito del libro tiene más que ver con la conexión que provocan las personas, ¿no? Yo Mm, saber que a mi hijo lo abrazan cientos de miles de familias, es como si vos me preguntaras hoy, ¿cómo lo ves a Pedro? Yo cada vez que alguien lee a Pedro y me escribe, me manda una carta, me comparte lo que sintió, wow. lo que vivió, me han mandado cartas de todas partes del mundo, cartas físicas, cartas. Ah, tremendo. Y cuando lo leen y me pasa eso, siento que mi hijo Pedro crece gigantemente y que yo ya no es más el bebé que yo despedí. Hoy es un tipo grande que anda por el mundo haciendo de las suyas, ¿no? Claro. Entonces, para mí el éxito se mide en eso, no en la cantidad de ejemplares,
De hecho, he regalado muchísima cantidad de libros y no porque no le agregue un valor al libro, sino porque siento que muchas veces alguien lo ha necesitado. Incluso me ha pasado que le he regalado el libro a personas que al tiempo un hijo se suicidó o entonces es como si los hubiese estado preparando para Wow, algo que venía, ¿no? Es muy fuerte, pero me ha pasado eso en más de una oportunidad. Y entonces el éxito lo podría medir en eso, en ver cómo mi hijo crece. Eh, wow. y no lo esperaba. Esas No, cosas que estás compartiendo ahora son tremendas, ¿eh? Literal. Es como que hay algo que está en vos también, como cuando dijiste que quizá decís, ok, podés irte o andate y que se va la persona. Es como que das paz un poco y preparás personas sí, también. sí. Puede ser una, no sé, una habilidad, no sé, Un un don. don. Bien. Bueno, María, llegamos hasta el final del episodio. Gracias. Tremendo, tremendo. Mirá que para que la audiencia sepa, yo lo hago por gusto el podcast. Entonces, a veces freno con los episodios, hay veces que sigo. Ahora quiero meterle porque literalmente que tiene impacto, ¿no? Esperamos que llegue a muchísimas personas, así que vamos a estar sacando clips, algunos capítulos del episodio largo, como dura 1 hora, se sacan clips de 8 minutos y así, ¿viste? Para que tenga más alcance y que el mensaje se pueda llegar a más personas. Así que los que se quedaron hasta el final, espero que lo hayan disfrutado, que se puedan suscribir, darle like, compartirlo a más personas, que les llegue el mensaje y preguntarte cómo te sentiste también. No, súper cómoda, súper cómoda. Es como una charla de un amigo que conozco de toda la vida y la verdad que ni te conozco, Claro. pero fue como con esa confianza. Así que muy agradecida y bueno, feliz de poder aportar a tu podcast una parte de mi historia bueno, que no es menor, pero que es significativo. Por lo menos es una parte importante de mi historia. Bueno, saludamos, gente, un saludo ahí. El libro lo pueden encontrar acá abajo. Voy a dejar un link que me puedas pasar, así las personas pueden ir. También tu perfil de Instagram donde te puedan encontrar. Así que llegamos hasta el fin. Bueno, Y gracias, gente, y gracias, María. gracias. Besos.